¿no es cierto? Sí, lo mencionaba en una parte la RND. Lo tenía que agregar, dice, pero se me pasó, hice el índice, pero se me pasó esa parte. Sí había un RND. Sí, licenciada, Ya, no efectivamente. importa. No importa, yo No, lo disculpa. adjunté, lo adicioné en las diapositivas, ¿ya? Bueno, Muchas gracias, licenciada. explicar en qué consiste el trabajo, ¿de acuerdo? ¿Lo han leído? ¿Tienen alguna duda? Perdón, yo tenía una pregunta, perdón. Acá nos pide hacer una lista de las RNDs, o sea, la evolución más o menos se refiere a una lista según cronológicamente, entonces sería eh, esa partecita, licenciada, de la cronológicamente. Ya, ya. Entonces les voy a explicar en qué consiste el trabajo, ¿ya? Voy a compartir con ustedes mi pantalla. Sí, vamos aquí. Ya. Entonces, taller tributario sobre el crédito fiscal. ¿Ya? Ya. Primero, quiero que analicen. ¿Listo? Siempre tienen que analizar la norma antes de emitir cualquier tipo de comentario. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué estoy adjuntando aquí? Estoy adjuntando dos facturas. Esta, que es de CESTE, donde estudio mi doctorado, y esta factura, que es un billete electrónico de la línea Amazonas. ¿Ya? Entonces, quiero que ustedes, lo primero que quiero que hagan es que lo impriman. Una vez que impriman, ¿ya? Quiero que lo tengan en sus cuadernos, en la segunda parte del cuaderno. Porque entiendo que las diapositivas que estoy publicando están en la primera parte. ¿Ya? Ya. Ahora vayamos a entrar al taller tributario, que lo he adecuado justamente para ustedes. Es diferente al otro curso. A ver, dice taller tributario, tercera parte. En este momento estamos en la segunda parte del avance, ¿no es cierto? Porque la parte primera es el conocimiento de la norma, el reconocimiento del ordenamiento jurídico y también la cultura, ¿no es cierto?, sobre los tipos de auditoría tributaria que hay. ¿Ya? La segunda parte es en la que ya están sus compañeros en la ejecución y la tercera parte justamente está el análisis del efecto tributario, ¿no es cierto?, en los estados financieros. Y justamente, ¿no?, estamos ya haciendo hincapié en el análisis y verificación de las cuentas del activo. ¿De acuerdo? Ya. ¿Qué vamos a hacer? Aquí vamos a hacer un taller. A ver, alguien, acaba de entrar una persona. ¿Quién es, por favor? Está con un logo de una institución. Por favor, identifíquese con su nombre. Ya. Bueno, aquí está. Seguimos entonces, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a aprender a hacer el día de hoy? Ya les había anticipado hace una semana atrás que íbamos a hacer este taller, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a analizar? Vamos a analizar cuál es el enfoque del impuesto al valor agregado, ¿ya? En cuanto al crédito fiscal. ¿De acuerdo? ¿Por qué razón? Porque ustedes cuando ya trabajen, ya sea como contadores o auditores, van a justamente atravesar por este proceso de cómo registrar una factura, de cómo van a analizar si esa factura cumple los requisitos materiales y formales en materia tributaria. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Es analizar la prelación de la norma. Ya conocemos el capítulo, ¿no es cierto? Ya sabemos que la Constitución es la
la ley de leyes, la que tenemos que respetar ante toda instancia. Sabemos que están los convenios internacionales y sabemos que el Código Tributario está en tercer lugar, o sea, es una de las más importantes. ¿Qué me dice el Código Tributario? En su artículo 70 me dice respaldar las actividades. ¿Cómo voy a respaldar? ¿No es cierto? Si es que yo tengo, por ejemplo, una importación. Entonces yo como contador tengo que respaldar, tengo que hacer el registro contable. Y como auditor tengo que revisarlo. ¿Ya? Segundo, me dice demostrar la procedencia y cuantía de mis créditos impositivos. Yo tengo que demostrar por qué me estoy apropiando de un crédito fiscal. ¿Me corresponde ese crédito fiscal? ¿Ya? Entonces, primero, fíjense, el Código Tributario. Después, la Ley 843. ¿Qué me está diciendo la Ley 843? Me dice el alcance, ¿no es cierto? ¿Cuándo yo voy a tener derecho a crédito fiscal? Y aquí me dice compras, adquisiciones, importaciones, etcétera. ¿Dónde está descrito? En una ley. Igual, tiene la misma relación, la misma jerarquía, ¿no es cierto?, de la Ley 2492. Una vez que yo conozca, ¿no es cierto?, esta ley, entonces tengo que aplicarla. ¿Ya? Mi decreto supremo 21530, reglamento del impuesto al valor agregado. ¿Qué me dice en su artículo 8, no es cierto? Me está hablando sobre crédito fiscal, me dice cómo se origina, pero además me da una característica muy interesante. Me dice que tiene que estar vinculado con la actividad sujeta al tributo. ¿Qué significa vinculado? Tiene que estar relacionado a lo que realiza la organización. No puede estar separado. ¿Ya? ¿Qué más? Aquí vemos una RND, ¿ya? Y eso justamente quería aclarar al grupo número 5 y también a ustedes. Esta RND 1021-2016, del 1 de julio del 2016, Sistema de Facturación Virtual, nos da unas pautas muy importantes que nos sirven, nos es útil en materia contable y en materia tributaria, sobre todo. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque ahí me dice qué requisitos tienen que tener las facturas. Yo no puedo descargar todo lo que se me venga a mi cabeza o lo que me entreguen, ¿no es cierto?, como un documento que contenga el crédito fiscal. Por ejemplo, me pueden estar dando un recibo, pero un recibo no contiene el crédito fiscal, salvo que sea un recibo por alquiler. ¿De acuerdo? Entonces, esto tienen que leerlo ustedes. Y además tienen que conocerlo de memoria. De memoria tienen que saber esto, joven. Esto es más que la Biblia. ¿Ya? Eso es lo que quiero que lean. Tienen que leer qué características tienen que cumplir. Y aquí van a recordar lo que han aprendido seguramente en contabilidad tributaria, los medios fehacientes de pago, etc. Tienen, en realidad la RND ustedes lo pueden descargar de la página de impuestos. Imputación del crédito fiscal. ¿Cuándo se imputa? ¿En qué momento? ¿En qué periodo? ¿No es cierto? Esos son los aspectos que tienen que conocer. ¿Cuáles son las facturas sin derecho de crédito fiscal? Y aunque ustedes no lo crean, en mi experiencia en impuestos, por ejemplo, he visto la contabilidad de muchas organizaciones que descargan crédito fiscal cuando tienen facturas sin derecho a crédito fiscal. ¿Para qué? Para apropiarse de un crédito fiscal que no les corresponde. ¿Ya? Ahora bien, quiero que analicen lo siguiente. Esta RND recién se ha publicado el 11 de agosto. ¿Ya? Abroga la resolución 1021-2016, la abroga, ¿ya? Pero, ¿qué tenemos que tomar en cuenta, jóvenes? Uno, ¿cuándo ha ocurrido el hecho generador de las facturas que les estoy presentando? Eso es lo más importante en materia tributaria. ¿Cuándo ha ocurrido el hecho generador? ¿Cuándo ha ocurrido el hecho generador, señorita Calle? Perdón, licenciada. ¿Cuándo ha ocurrido el hecho generador? El hecho generador ocurre cuando ¿O cuándo ocurrió, según las facturas que he publicado? ocurre cuando sea, ¿cómo se llamaría No, esto? según las facturas, señorita, que he publicado en Classroom. Sí, sí. Acá está, en el celular estoy viendo. Mm. Acá.
Eh, el 12 de abril del 2021. Correcto. Muy bien. 12 de abril del 2021, jóvenes, ¿ya? Entonces, ¿qué significa? Esta norma ha salido posterior al hecho generador. Por esa razón, ¿qué norma voy a utilizar, don Salvador? La anterior, licenciada, no duda. Correcto. Esta, la que estoy subrayando, la 1021. Es muy importante, jóvenes, reconocer cuándo ha ocurrido el hecho generador, más allá del concepto. ¿Cuándo es la fecha? Si yo le doy una factura del 2005, obviamente es otra RND. Si yo le voy a presentar una factura del 2 de enero del 2022, obviamente voy a utilizar esta. Entonces es muy importante reconocer la fecha del hecho generador. Por eso he transcrito la RND 1021-2016. ¿Se entiende? Sí, licenciada. Sí, Ya. licenciada. Y fíjense, esta RND, por ejemplo, lo digo, no, ya está abrogada la que la licenciada López nos ha dicho. No. Esta RND que acaba de publicar impuestos el 11 de agosto, recién va a entrar en vigencia, imagínense, el 1 de diciembre del 2021. O sea, falta. ¿No es cierto? Falta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se supone que existen nuevos sistemas de facturación que van a ser, obviamente, que van a generar cierta inversión en los contribuyentes. Ya, ahora vamos a ver el caso práctico. ¿Ya? Primera parte, búsqueda de información, lo que ya les he presentado. Estoy colocando. Se adjuntan dos facturas, ya están esas facturas en el Classroom. Imprima e identifique las partes que tienen. Entonces ustedes van a imprimir, lo van a colar en su cuaderno en la segunda parte y con una regla van a rayar. A ver, ¿qué es esto? La nominatividad, ¿qué es esto? El NIT, ¿qué es esto? El número de orden, ¿qué es esto? El importe. O sea, van a comparar con la RND 1021, jóvenes. Ya, no es lo que ustedes piensan, sino lo que debe ser, lo que está escrito en la norma. ¿Ya? Dos, demostrar si las facturas son válidas para crédito fiscal. Eso tienen que demostrar, jóvenes. Tienen que comentar. ¿Y para qué tipo de actividad? 3. ¿Qué impuesto corresponde declarar con estas facturas? 4. Establezca en qué casos cumplirían la condición de vinculación económica que acabo de explicarles, ¿no? Sobre la ley 843. 5. En la página del SIN busque información sobre los aspectos formales, justamente lo que he descrito en esta práctica, están los aspectos formales. ¿Por qué razón? Porque cuando se analiza una factura, se tiene que desdoblar en dos sentidos. Primero, la vinculación, que es lo más importante, y segundo, el aspecto formal. ¿Qué es el aspecto formal? Significa qué características debe cumplir. Uno, el original del documento. Si usted me presenta una fotocopia, una impresión en fax, una captura de pantalla, eso no es una factura original. ¿De acuerdo? Y eso me está diciendo la RNT, por eso es necesario que ustedes lo conozcan. ¿De acuerdo? Ahora dice, empezando, dice por la RNT 1016, para que vean cómo ha ido evolucionando, jóvenes. Y no quiero que hagan una impresión, ni mucho menos. Le estoy diciendo, solo identifique la norma, o sea, solo la RND y la fecha, nada más. Para que vean, ¿no es cierto?, cómo la administración tributaria ha ido mejorando cada vez, cada año, este control a través del sistema de facturación. Solo identifique la norma, le dice. ¿Qué significa eso? RND. Fecha de publicación del 18 de mayo de 2007. De forma ordenada. Eso significa que desde, ¿no es cierto?, desde que se ha publicado hasta la fecha. ¿De acuerdo? 6, jóvenes. Ahí está su trabajo. Presentar una factura o nota fiscal que tenga NIT de cualquier año y señalar si cumple con los requisitos mínimos. ¿Cuáles son los requisitos mínimos? Primero, la vinculación, que me dice la ley 843 y el decreto supremo 21530 de su artículo 8. Segundo, la forma, que está en la RND 1021-2016.
¿Qué es lo que no quiero que presenten? Las prevaloradas. Porque las prevaloradas son muy sencillas, ¿no es cierto? Las prevaloradas son las que compramos para recargar nuestro crédito en los celulares, ¿ya? Entonces, y diferentes además estoy pidiendo. O sea, usted puede adjuntar una DUI, ¿ya? A las que se adjuntan. O sea, diferente a lo que he presentado de Amazonas y diferente a la factura de mi doctorado. ¿Ya? Segunda parte, análisis. Responda las siguientes preguntas. Perdón, responda así y justifique su respuesta. Con la RND vigente, ¿cuántos tipos de facturas existen? 2. Para las facturas que se adjuntan en el presente taller, o sea, para las dos, ¿cuál RND debe aplicar y por qué? En realidad ya les he respondido. 8. ¿Qué procedimientos, métodos y técnicas debe realizar para establecer si una factura es válida para crédito fiscal? O sea, hay un procedimiento, hay un método y hay una técnica. ¿Ya? Pero tomen en cuenta lo siguiente. Yo solo estoy hablando del crédito fiscal, no estoy hablando del débito fiscal. Entonces, cuidado que me digan aquí revisar las ventas, por ejemplo. O sea, significa que no han leído el taller. No estoy pidiendo ventas, estoy en ese momento en el activo. ¿De acuerdo? Ya. 9. Uy, ahí hay un errorcito. Dice, al modificar el carnet de identidad por el número de identificación tributaria, demostrar si las facturas son válidas para crédito fiscal y para qué tipo de actividad. ¿Qué significa eso? ¿Qué pasaría si a esa factura de Amazonas usted le pone un NIT? ¿No es cierto? ¿Y qué pasaría si a esa factura de Ceste también le pone un NIT? Ahora sí se entiende, jóvenes. Sí, licenciada, muchas gracias. Ya. Ahora sí, entonces el trabajo es para el día lunes. ¿Ya? Para este lunes, para ambos grupos. ¿Estaba preparado el grupo número 6? Sí, licenciada. Ya, pueden comenzar, señorita. Ok. Mi compañera va a compartir pantalla sobre el video de la exposición y luego procedemos a la segunda y tercera parte. Por favor, licenciada. Licenciada, ¿se ve la pantalla? Sí, señorita. Está bien, licenciada. Buenas tardes, licenciada, estimados compañeros. El día de hoy vamos a exponer el tema número 6 que titula La comunicación. Como contenido tenemos los siguientes puntos que los iremos mencionando a continuación. Los objetivos. Tenemos como objetivo asociar los niveles de comunicación en la auditoría fiscal, como también comprender la importancia de la responsabilidad solidaria. Procedemos a hablar sobre la estrategia de auditoría fiscal. Bueno, este es un proceso de seleccionar un plan adecuado para practicar un examen, esto referente al área fiscal. ¿Qué hace un profesional designado? Pues este tiene la responsabilidad de la solicitud de trabajo, análisis de la documentación contable, financiera y tributaria, realizar los papeles de trabajo, realizar los programas de auditoría, actuados administrativos, resultados de las IVE, pero no solo eso, también tienen como responsabilidad cumplir el debido proceso en todas las etapas. Estos procesos son realizados con el fin de lograr el cumplimiento de sus obligaciones al contribuyente. Procedemos a hablar qué se debe comunicar al contribuyente y qué es lo que no se debe comunicar. Bueno, ¿qué es lo que se debe comunicar? Documentación que sustente el procedimiento de fiscalización. Este está mencionado en el capítulo número 2. También,
ilícito tributario y responsabilidad, mencionados en el capítulo 2 y el presente capítulo. También la omisión de pago, capítulo 2 y 5, deudas tributarias, mencionadas en el capítulo 2, la responsabilidad solidaria, mencionadas en el presente capítulo, como también inexistencia de deuda tributaria. ¿Qué es lo que no se debe comunicar al contribuyente? Pues no debemos comunicar o informar información ajena a la fiscalización tributaria. Continuando, vamos a hablar sobre la responsabilidad por los ilícitos tributarios. Ley número 2492. La ley número 2492 del 2 de agosto de 2003 establece las responsabilidades por los ilícitos tributarios y la responsabilidad solidaria que detallaré a continuación. El artículo 151, responsabilidad por ilícitos tributarios, son responsables directos del ilícito tributario las personas tanto naturales como jurídicas que cometan el delito previsto en este código. De la Comisión de Contravenciones Tributarias surge la responsabilidad por el pago de la deuda tributaria y o por las sanciones que corresponden. De la comisión de un delito tributario que tiene carácter personal surgen dos responsabilidades, una penal tributaria y otra civil. En el artículo 152, responsabilidad solidaria por daño económico. Si del resultado del ilícito tributario emerge daño económico en perjuicio del Estado, los servidores públicos y quienes hubieran participado, así como se benefician del resultado, también van a ser los responsables de resarcir el daño ocasionado al Estado. En el artículo 153, causales de exclusión de responsabilidad. Solo son causales de exclusión de responsabilidad en materia tributaria las siguientes: la fuerza mayor, el error de tipo o error de provisión, en los supuestos de decisión colectiva, en las causales de exclusión en materia penal aduanera. Las causales de exclusión solo liberan de la aplicación de sanciones y no así de los demás componentes de la deuda tributaria. Artículo 155. Agravantes. Constituyen agravantes de ilícitos tributarios las siguientes circunstancias. 1. La reincidencia cuando el autor hubiera sido sancionado por resolución administrativa firme. 2. La resistencia manifiesta la acción de control, investigación o fiscalización de la administración tributaria. 3. La insolvencia tributaria fraudulenta. 4. Los actos de violencia empleados para cometer el ilícito. 5. El empleo de armas o explosivos. 6. La participación de 3 o más personas. 7. El uso de bienes del Estado para la comisión del ilícito. 8. El tráfico internacional ilegal de bienes que forman parte del patrimonio. 9. El empleo de personas inimputables. 10. La participación de profesionales vinculados a la actividad tributaria. 11. Los actos que ponen en peligro la salud pública. 12. La participación de servidores públicos que aprovecharan de su cargo o función o se encontraran vinculados al control o a la lucha en el contrabando. 13. El autor integre un grupo que califique como asociación delictuosa o organización criminal. 14. El hecho sea cometido en un lugar despoblado. 15. El hecho sea cometido en ocasión de un estrago, conmoción popular o aprovechándose de un accidente. Por otra parte, también hablaremos sobre la responsabilidad solidaria. ¿Qué es la responsabilidad solidaria? Se refiere a una persona distinta del contribuyente, el cual se convierte en deudor frente al fisco respecto de la deuda tributaria de un tercero. La siguiente ley establece a los auxiliares de la función pública. Ley General de Aduanas, Ley número 1990 del 18 de julio de 1999. Título tercero, la función aduanera, capítulo 3, auxiliares de la función pública. El artículo 42 determina: el despachante de aduana como persona natural y profesional es auxiliar de la función pública aduanera. Será autorizado por la Aduana Nacional previo examen de suficiencia para efectuar despachos aduaneros y gestiones inherentes a operaciones de comercio exterior por cuenta de terceros. Artículo 45. Menciona: el despachante de aduana tiene las siguientes funciones y atribuciones: observar el cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y procedimentales que regulan los regímenes aduaneros en los que intervenga,
efectuar despachos aduaneros por cuenta de terceros. C. Dar fe ante la administración aduanera por correcta declaración de cantidad, calidad y valor de las mercancías. D. Liquidar los tributos aduaneros y aplicables a las mercancías objeto de importación, exportación y otros regímenes aduaneros. E. Conservar la documentación de los despachos aduaneros y las operaciones aduaneras realizadas. F. Prestar asesoramiento en materia aduanera. E. Sujetarse a las normas de ética profesional del despachante de aduanas, de acuerdo con disposiciones especiales. Para efectos de los trámites y procedimientos aduaneros, los despachantes y las agencias despachantes de aduana están sujetos al control y fiscalización de la aduana nacional. Prosiguiendo, voy a hablar de la comunicación, siendo esta un derecho del sujeto pasivo. En el artículo 115, numeral 2 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, señala, y cito, el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, gratuita, transparente y sin violación. Esto quiere decir que tenemos un amparo en la Constitución Política del Estado para tener procesos justos, transparentes y sin retrasos. Prosiguiendo, voy a hablar de la ley número 2492, expresamente en el artículo 68 del Código Tributario, en el cual se establece derechos y deberes del sujeto pasivo, que los voy a ir mencionando a continuación. Bueno, se tiene derecho a ser informado y asistido en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y en el ejercicio de sus derechos. 2. A que la administración tributaria resuelva expresamente las cuestiones planteadas en los procedimientos previstos por el Código y disposiciones reglamentarias dentro de los plazos establecidos. 3. A solicitar certificación y copia de sus declaraciones juradas presentadas. 4. A la reserva y confidencialidad de los datos, informes o antecedentes que se obtengan de la administración tributaria. 5. A ser tratados con el debido respeto y consideración por el personal que desempeña funciones en la administración tributaria. 6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte interesada. 7. A formular y aportar en la forma y plazos previstos en este mismo código todo tipo de pruebas y alegados que deberán ser tenidos en cuenta. 8. A ser informado al inicio y conclusión de la fiscalización tributaria acerca de la naturaleza y alcance de la misma, así como de sus derechos, obligaciones en el curso. 9. La acción de repetición conforme lo establece el presente código. Bueno, la acción de repetición es aquella que pueden utilizar los sujetos pasivos y o directos interesados para reclamar a la administración tributaria sobre la destitución de pagos indebidos o excesos afectados por cualquier concepto tributario. 10. A ser oídos o juzgados de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la Constitución Política del Estado, que ya fue mencionado anteriormente. Una vez mencionado todo lo anterior, podemos dirigirnos a nuestro enfoque tributario. En nuestro enfoque tributario vamos a hablar de un pequeño caso que cuenta con un objetivo, alcance, comunicación de resultados, evaluación del descargo y resultados de la fiscalización. En este caso, el objetivo era verificar el cumplimiento de disposiciones legales, asimismo del pago correcto del impuesto a los consumos específicos. Su alcance en un inicio estaba determinado por 4 DUIs, 4 documentos únicos de importación, pero se le comunicó al fiscalizado que el alcance iba a ser de 7 DUIs en total y 7 documentos únicos de importación. En cuanto a la comunicación de resultados, se ha determinado una incorrecta clasificación arancelaria. ¿Qué es lo que ha pasado?
La agencia despachante de Aduana Maravilla Limitada ha realizado el proceso de nacionalización de 7 tractocamiones. Estos 7 tractocamiones los ha clasificado bajo la subpartida arancelaria de 87.01.200.000. Esta partida grava el IC en un 0% de alícuota, lo cual era incorrecto ya que estos vehículos tenían una descripción más específica, lo que hacía que debían haberla clasificado bajo la subpartida arancelaria 87.0.200.004, que lleva a gravar el IC bajo una alícuota del 15%. Y esa es la incorrecta clasificación arancelaria. ¿Cuál es el respaldo legal de esto? La ANANDINA, que es la nomenclatura arancelaria, nos establece reglas de interpretación. Una de las reglas más importantes es que la partida con descripción más específica tiene prioridad a aquella de alcance más general. Por lo tanto, es el respaldo correcto para determinar que se ha llevado una incorrecta clasificación arancelaria. Respecto a ello, también tenemos el decreto 1889, que entró en vigencia el 5 de febrero del 2014. Este decreto modificaba el anexo del Decreto Supremo 28963, el cual determina estas alícuotas arancelarias. Una vez determinada esta incorrecta clasificación arancelaria, se ha determinado que se omitió el pago del impuesto a los consumos específicos. Y todo esto se va a ir concretando en el descargo, en la evaluación del descargo y también en la comunicación y el final de la fiscalización. Continuando con la evaluación del descargo, al momento de ocurrir el hecho generador, que es la importación de los 7 vehículos, ya se encontraba vigente el Decreto Supremo 1889. Este Decreto Supremo establece nuevas alícuotas para el impuesto al consumo específico. La agencia despachante de aduana Maravilla Limitada tenía la responsabilidad de cumplir con el Decreto Supremo, hacer una correcta clasificación de los bienes. Al clasificar incorrectamente una partida, ha ocasionado un impago del impuesto al consumo específico. En los 7 tractocamiones que ha importado, ha pagado el impuesto al valor agregado y el gravamen arancelario, pero omitió el pago del impuesto al consumo específico, que se debe pagar para importación de este tipo de vehículos. La partida que eligió para la clasificación arancelaria se refiere a un tipo de tractores denominados tractores de carretera para semirremolque. Esta clasificación es genérica y los vehículos que importó tenían características más específicas, según se observa en el documento único de importación. Gracias a la nomenclatura arancelaria común andina, sabemos que se establecen reglas generales para la interpretación. Los títulos de las secciones solo tienen un valor indicativo, pero la clasificación está determinada legalmente por el texto de las partidas y de las notas de sección o del capítulo. La partida con descripción más específica tendrán prioridad sobre las partidas de alcance más genérico. Resultados de la fiscalización. Mediante acta de diligencia, se comunicó a la agencia despachante Maravilla Limitada la responsabilidad solidaria por la presunta comisión del ilícito de contravención tributaria por omisión de pago, por no aplicar una normativa en el momento de ocurrido el hecho generador, que hace acreedor de una deuda al fisco con obligación a cumplir el pago.
Bueno, licenciada, esa era nuestra exposición en video del tema que nos corresponde. Y ahora vamos a pasar a exponer la segunda parte y tercera parte. Ya, a ver, señorita, antes, ¿en qué consiste su aporte de la investigación? Ok, el aporte de investigación por parte de nuestro grupo consistía en ir más allá de uno de los puntos que vimos en el contenido de nuestro tema, que es los documentos que sustentan el procedimiento de fiscalización. Queríamos conocer el respaldo legal, queríamos conocer su aplicación práctica y también queríamos conocer el formato de estos documentos. Y es lo que hemos encontrado en nuestra investigación. Ya. Señorita Stephanie, qué grato saber de usted. En realidad no me acordaba su nombre. Ahora sí, viendo el video ya lo recuerdo. ¿Sigue con el que ya sabemos o no ha terminado? He terminado, licenciada. ¿Cómo me comparan así? Ahí está. Eso sí me convence. Ya, bueno, ¿no? A ver, la pregunta es, a ver, vamos a preguntar aquí a alguien. A ver, Ever Averanga, que parece que está atento. ¿Usted ha entendido algo, don Ever? Perdón, licenciada. ¿Entendió el caso que ha presentado sus compañeros? Sí, un poco, licenciada. Ya. ¿Usted, señorita Delcy Guaypara? Sí, licenciada. ¿Ha entendido el caso? Sí, he entendido algunas cosas, pero me falta todavía. Ya. ¿Y don Juan David Candia ha entendido? Sí, licenciada, bueno, sería revisarlo de nuevo, pero a primera vista, sí. Ya, sí, pero no. Ya, les voy a explicar a grandes rasgos para que puedan entender esto de la responsabilidad solidaria, ¿ya? Pero primero les voy a hacer una pregunta al grupo. ¿Por qué se dice que la comunicación es una estrategia de la auditoría fiscal? ¿Por qué es una estrategia? ¿Quién me puede responder? ¿Por qué será una estrategia? Bueno, pues licenciada, lo que pasa en la comunicación dentro de un proceso de fiscalización es que se comunica, como bien se sabe, las actuaciones y los resultados que está teniendo la administración tributaria. Y parte de ello es que podemos formular cómo vamos a responder, cómo va a responder la administración tributaria y cómo va a responder el fiscalizado. Entonces, la comunicación se considera muy importante para formalizar la estrategia de la auditoría fiscal con los datos que nos proporciona esta comunicación entre la administración tributaria y el fiscalizado. Sí, muy bien, ¿no? Es importante que el auditor fiscal se lleve bien, en pocas palabras, con el contribuyente o con el sujeto pasivo, ¿ya? ¿Por qué? Porque va a tener una relación, como nos dice el Código Tributario Boliviano, entre el sujeto activo y el sujeto pasivo. El auditor fiscal como servidor público está en representación de la administración tributaria, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Uno tiene que visitar las instalaciones del contribuyente, porque el contribuyente me puede decir que es régimen simplificado, ¿no es cierto? Pero yo como auditor fiscal, ¿qué tengo que hacer? Tengo que establecer si realmente ese sistema en el que él está oculto le corresponde. De repente es una fábrica monumental, una industria. De repente es una organización que no solamente se dedica a su actividad primaria en la que se ha empadronado, sino también tiene otras actividades que no las ha declarado. Entonces, por eso es importante conocer, ¿ya? Y por eso es importante también establecer una estrategia para poder comunicarme constantemente.
¿De acuerdo? Porque hay muchos contribuyentes hostiles, ¿no? Como por ejemplo, Soboce, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con Soboce? Y otras, hay una curtiembre, por ejemplo, aquí en el Alto. ¿Qué pasa, no? Usted va y lo primero que ve son las cámaras de seguridad. Después tiene una persona, ¿no es cierto? Un guardia de seguridad también que la está preguntando su nombre, está anotando la hora exacta en la que está llegando, todo, ¿no es cierto? ¿Para qué? Justamente para que esa información sea utilizada en su contra, ¿no? ¿Qué pasaría si usted, por ejemplo, va a Soboce hoy día a las 11 de la mañana, ¿no? Le deja un primer aviso de visita y le dice que mañana va a volver, pero no volvió a las 11, volvió el día viernes. Entonces, esos actos son utilizados por los sujetos pasivos para impugnar. Por eso hemos comentado en el primer tema de que es muy importante el debido proceso. No porque yo sea auditor fiscal voy a hacer lo que quiera, voy a incumplir la norma, voy a saltar procedimientos, voy a contravenir los derechos que tiene el sujeto pasivo. Porque esa es la comunicación. Él tiene derecho a esa comunicación, a ser comunicado oportunamente de todo lo que ha hecho, de todos los ilícitos que ha contravenido. Él tiene ese derecho. Por eso se dice que es una estrategia. ¿Ya? Ahora, voy a compartir con ustedes ese caso de sus compañeras, ¿ya? Pero antes les voy a hacer una pregunta. El auditor financiero o contador público autorizado podrá tener responsabilidad solitaria. Licenciada, buenas tardes. Qué bonita Sí, señorita. el auditor fiscal puede tener esa responsabilidad solitaria. También una persona natural, porque la responsabilidad solitaria es el pago de terceros. Y en nuestro caso, por ejemplo, esta empresa tiene la responsabilidad solidaria porque al momento de ocurrido el hecho generador, que era la importación, esta agencia ha omitido el decreto 1889. Eso, muy bien. Y les voy a contar la historia de esta agencia, ¿ya? Les comento que para empezar es un profesional, el dueño es un profesional auditor, les comento, auditor financiero. Realmente yo lo estimo bastante. ¿Por qué razón? Es una persona, les comento, con capacidades diferentes, especiales. Pero fíjense cómo esta persona que tiene estas capacidades especiales ha llegado tan lejos, porque primero es su empresa, ¿no es cierto? Entonces, por eso las limitaciones solamente ocurren en nuestra mente. No hay capacidad física, ya no hay capacidad, ¿no es cierto?, en la que nosotras mismos pongamos los límites. Nosotros ponemos los límites hasta dónde queremos llegar. Entonces, eso es un ejemplo, les comento. Yo misma me quedé sorprendida, porque yo lo conozco, él nos ha visitado muchas veces en impuestos, les comento, ¿no? Y de ahí yo me enteré que había sido su empresa. Bueno, ¿no? Para empezar, ¿quiénes son los agentes despachantes de aduana? Generalmente se conocen como hadas, les comento, ¿no? Hadas. Las personas que prestan este servicio son personas capacitadas, primero. Y segundo, son personas que para tener esta licencia, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que hacen? Dan un examen ante la Aduana Nacional de Bolivia y recién pueden prestar sus servicios. ¿Ya? Eso tenemos que tener en cuenta. Entonces, la primera respuesta, ¿no? Todos podemos llegar a tener responsabilidad solidaria, jóvenes. Todos. Auditores, administradores, economistas, ingenieros comerciales, electrónicos, todos. Pero ¿cuál es el requisito? El requisito es que hemos causado un daño al Estado. Y justamente ese daño es evaluado en materia tributaria. ¿De acuerdo? Porque hay daño económico, por ejemplo, ¿no es cierto? Según la ley SAFCO, responsabilidad civil. ¿Ya? Ya.
Ahora sí, les voy a contar lo que ha pasado. Voy a compartir con ustedes. Ya, señorita, deje de compartir un momento para que yo lo pueda hacer. Gracias. Listo. Aquí, jóvenes, miren, y les voy a contar muy resumido, ¿ya? ¿No? Siete empresas pueden ser han confiado. ¿Ya? ¿Quiénes son esas personas? Ahí están sus nombres, ¿no? Yo, por razones pedagógicas y por ética, no he compartido con ustedes esa información en el libro, ¿no? Pero es el mismo caso, ¿ya? ¿Qué es lo que ha hecho la agencia despachante? Ha utilizado una subpartida donde grababa el ICE, ¿no es cierto? Porque el ICE también se paga cuando es la importación de vehículos jóvenes. ¿Qué nos ha dicho, no? En un 0%. O sea, ¿qué significa? Que no han pagado nada por concepto de este impuesto. ¿Cuál normativa debería de utilizar? Otra, el Decreto Supremo 1880, que grababa en un 15% el impuesto a los consumos específicos. ¿Ya? Y se equivocaron, jóvenes. ¿Qué nos demuestra eso? Que es muy importante estar actualizado en materia tributaria. Muy importante. ¿Ya? ¿Y por qué ha nacido la responsabilidad solidaria? Justamente ha nacido porque esta agencia despachante de aduana, ¿no es cierto?, era la responsable de ¿qué? Era la responsable de, ¿no es cierto?, consignar primero la normativa tributaria correcta y no lo hizo. Y por culpa de esa omisión, ¿no es cierto?, ha generado deuda tributaria. Deuda tributaria para todos los importadores. Porque si ustedes revisan una DUI o me van a adjuntar una DUI en su trabajo, por ejemplo, datos del importador, datos del proveedor, datos de la agencia despachante de aduana. Ellos son los responsables en materia tributaria. Y a causa de esa omisión, la agencia tuvo responsabilidad solidaria, que va a pagar también la deuda tributaria. ¿No? Entonces, si ustedes se dan cuenta, es un riesgo bastante alto, ¿no? Es un riesgo, ¿por qué razón? Porque la agencia primero se ha desacreditado ante terceros, porque finalmente esos terceros son sus clientes. ¿No? Y eso es lo que no tiene que pasar con nosotros, ¿no? Cuando trabajemos, no tenemos que desacreditarnos con nuestro cliente si vamos a hacer auditores tributarios externos. ¿De acuerdo? Ahí se generó la responsabilidad solidaria en materia tributaria. Entonces, ¿quiénes van a pagar la deuda? Primero los importadores. Y segundo, el agente despachante de aduana. Ellos son los que van a pagar. Por eso se dice responsable solidario. Ahora la pregunta, ¿el auditor fiscal que trabaja en la administración tributaria también tendrá responsabilidad solidaria? ¿Sí o no? ¿Por qué? Licenciada. Señorita. Puede que sí, ya que como tiene facultades, también tiene obligaciones, y una de esas es impartir la cultura tributaria ante los contribuyentes y también aplicarla correctamente. Y si no lo hace de esa forma, la responsabilidad sería suya. Muy bien. Ahora les voy a dar otro ejemplo, ¿ya? ¿Qué pasaba antes con el Servicio de Impuestos Nacionales cuando no existían los sistemas informáticos? Les comento, porque hoy en día existen informáticos, ¿no? Yo puedo saber, por ejemplo, todas las compras IVA. Puedo saber todas las ventas que realiza YPFB. Tengo sus libros de compras y sus libros de ventas, ¿no es cierto? Pero antes de esos sistemas informáticos.
Esos sistemas informáticos, ¿cuándo? En el 2006, después de más de 100 años de vida de nuestro país, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba antes? Supongamos que usted era un auditor fiscal corrupto, ¿no? Entonces, hacía justamente la auditoría especial, se llamaba en ese entonces, de una empresa. Por ejemplo, la empresa Comsur. Era una empresa minera que propietario justamente el expresidente, que se llamaba Goni Sánchez Lozada. Entonces, ¿qué pasaba? Como mi auditor fiscal era corrupto, no había un sistema de monitoreo, de control de su trabajo, de las metas de recaudación. Entonces, la empresa Comsur le citaba, le decía, mira, ¿sabes qué? ¿Has determinado deuda tributaria? Sí. ¿Cuánto? 2 millones. Te vamos a comprar. Pero necesitamos que esta auditoría... ¿Se dan cuenta? Entonces, obviamente, no había recaudación, no había el dinero para obras. Esa era la realidad, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa ahora? Es un sistema en el que sale una auditoría fiscal, ¿no es cierto?, con nombre y apellido. O sea, por ejemplo, quiero realizar una auditoría fiscal integral a la Cervecería Boliviana Nacional. Quiero realizar a esta industria que dice que vende jugos naturales, paga el ICE en %, pero yo quiero saber si realmente es un jugo natural. Porque si es un jugo que no es natural y es artificial, tiene que pagar el impuesto. ¿Se dan cuenta? Entonces ya hay, ¿no es cierto?, un monitoreo por sistema. ¿Qué empresa es, no es cierto? ¿Y quiénes son los? Ahora bien, en esa responsabilidad, el auditor fiscal, como es un ser humano, puede haberse equivocado. ¿No es cierto? ¿Cómo? Determinando menos cuantía la deuda tributaria. Y esta determinación puede ser acción u omisión. 1, datos, ¿no es cierto? 2, no conoce la norma, no la domina. Y 3, podría ser también porque ha tenido cierto grado de colusión con otras personas. De repente alguien denuncia y esa denuncia llega al departamento de auditoría interna que hay en la administración tributaria, porque cada administración tiene su departamento de auditoría. Y en ese proceso de auditoría descubren de que justamente el auditor se ha equivocado. ¿Ha causado un daño al fisco, sí o no? Sí. Exacto. Exacto. Eso es lo que tenemos que saber nosotros. Ha causado un daño al fisco. O sea, estamos hablando de materia tributaria, porque esa recaudación no le corresponde. Él no es asesor tributario para capacitar al contribuyente, no. Él es un servidor público. Y como tal, ¿qué tenía que hacer? Tenía que cumplir, ¿no es cierto?, los fines para los que ha sido contratado y no lo ha hecho. Entonces, él es también solidario por esa omisión. ¿Ya? Eso, ¿no? Trabajar en la administración tributaria es un riesgo muy alto. Muy alto, ¿no? ¿Por qué? Porque los contribuyentes están tras de uno. Peor si uno es corrupto, ¿no? Porque ustedes saben, cuando una persona es corrupta, todos se enteran que es corrupto y todos quieren que usted realice el trabajo, ¿no? Pero cuando saben que no es corrupto, entonces no, quieren escaparse, no quieren que usted revise nada, ni sus estados financieros. Pero bueno, ahí no se hace lo que uno quiere, sino la designación de acuerdo a un POA. ¿De acuerdo? Ya. Entonces espero que haya quedado claro lo de la responsabilidad solidaria. Puede seguir, señorita. Está bien, licenciada. Sería mi compañera que comparta pantalla, por favor.
Bueno, antes de empezar la segunda parte, tercera parte, tenemos una resolución de recurso jerárquico, tenemos una noticia de prensa del periódico La Opinión y tenemos un video sobre una entrevista al presidente de Servicio de Impuestos Nacionales respecto al caso de Luis Fernando Camacho. Señorita, muy bien. ¿Sí? Antes, señorita, un favor, me olvidé del anterior grupo, del grupo 5. Les he dicho que investiguen sobre esa, ¿cómo se dice? Creo que era senadora que propuso un día sin IVA y T. ¿Han hecho ese caso, jóvenes, los del capítulo 5? Licenciada, lo hemos buscado, pero no lo hemos podido encontrar. El caso, la verdad, lo buscamos, pero no lo pudimos encontrar, dice. A ver, voy a buscar, tal vez era del año pasado, en la pandemia, ¿ya? Voy a ver en mi grupo. Por favor, licenciada, sí, porque no lo pudimos encontrar, licenciada. Ya, señorita. Sí. Ya. Ahora sí, señorita, por favor. Ok. Todo lo antes mencionado respecto a nuestros casos prácticos, nuestro aporte de investigación, está centrado en la comunicación. No nos quisimos meter en temas que no nos correspondía, pero ha resultado un poco de fiscalización. De acuerdo a las facultades de la Administración Tributaria. En primer lugar, tenemos nuestro aporte, en el que nos mencionaba que la comunicación debe hacerse de los documentos que sustentan el procedimiento de fiscalización. Quisimos ir más allá y nos topamos con la RND del 2013, la 10005-2013, en la que menciona los documentos enfocados a la comunicación con el contribuyente. Y hemos recapitulado estos cuatro componentes, que son la orden de fiscalización o verificación, actas de contravención, vista de cargo y las resoluciones, de acuerdo a su naturaleza. No nos quisimos quedar en eso, por lo que fuimos a averiguar su procedimiento en lo práctico. Pudimos rescatar un recurso jerárquico, del cual hemos capturado los antecedentes del hecho. Este hecho trata de un profesional independiente que había pagado su impuesto en una menor cuantía y se ha determinado mediante la fiscalización que de paso el contribuyente no tenía los respaldos para la determinación de la base imponible, entonces se ha optado por utilizar la información que brindaban otros contribuyentes en las mismas condiciones, con los mismos ingresos, con las mismas particularidades, y ahí se ha podido determinar que este profesional independiente había pagado en menos cuantía de lo que debería ser. Durante todo este proceso, en cuanto a la comunicación, podemos notar la notificación personal al señor Germán Araníbar, que es el profesional independiente, de la orden de verificación. Está resaltado en celeste en nuestro recurso jerárquico. También durante el proceso hubo un requerimiento de información de las declaraciones juradas, del IUE, libro de compras y ventas, notas fiscales y demás que se necesitaba para comprobar que lo que declaró en su momento era correcto y transparente. Otro elemento de comunicación que hemos determinado es el acta de recepción en el 3, un poco más abajo, por ahí, por favor. La acta de recepción de devolución de documentos y la acta de inexistencia de elementos, lo mismo que le mencioné, no tenía los respaldos correspondientes con la excusa de que se habían perdido en un mantenimiento de las oficinas donde estaban. Luego se procedió al informe final, donde se determinó que se declaró en menos cuantía de la correspondida. Para terminar en el punto número 6, más abajo, en una vista de cargo que deriva en un informe final. Más abajo tenemos el informe del SIM con su respectiva codificación y la vista de cargo también,
para terminar y concluir en una resolución determinativa. Y aquí hemos podido observar todo lo mencionado en la RND 10005-2013, incluso más de los momentos de comunicación que ha tenido la administración tributaria con este contribuyente. Por lo tanto, en conclusión, hemos evidenciado la comunicación durante todo el proceso de fiscalización, cumpliendo las condiciones que se establecen en la RND 10005-2013. No nos quisimos quedar en esto, en saber que sí se aplica la comunicación y que sí se originan los documentos que respaldan esta comunicación, sino que quisimos saber de primera mano cuál es la naturaleza, cómo son estos documentos. Entonces, encontramos orden de verificación. Aquí tenemos un ejemplo de cómo luce una orden de verificación. Tenemos una orden de fiscalización más abajo. Creo que la primera era la de la fiscalización, esta de verificación. Luego está tenemos dos órdenes de verificación y una orden de fiscalización. Y más abajo también hemos podido encontrar una vista de cargo. ¿Cuál es su estructura? Es más grande por los requerimientos que la RND nos dice que tiene que contener este documento, pero hemos rescatado el índice. Un poquito más arriba, por favor, en la vista de cargo. Ahí tenemos el índice de un ejemplo de vista de cargo, como luce, y también lo tenemos en anexos completo. Este solamente es el índice, por así decirlo. Luego tenemos una resolución administrativa, que también es bastante larga por todo lo que tiene que informar este documento. Y este es el principio, y también una resolución sancionatoria en su principio. Y si quisieran ver, mis compañeros, el documento entero está también en anexos. Tenemos nuestra bibliografía y nuestra webgrafía. Eso es nuestra segunda parte del trabajo, licenciada. Y para la tercera parte tenemos ya los ejemplos, que es el artículo, bueno, la noticia del periódico La Opinión, donde se evidenció que estaban utilizando, se estaba generando un palo blanco. PAT había utilizado a uno de sus funcionarios, según dice el involucrado, que él no tenía conocimiento, y lo ponían como mayoritario, socio mayoritario de una empresa con propósitos de elusión fiscal. Entonces, el proceso de comunicación también se evidencia aquí. Como hemos podido observar, en todos los procesos de fiscalización, la comunicación siempre ha estado presente. Otro caso que también tuvimos investigado es el de la entrevista al presidente de Impuestos Nacionales respecto al caso de Luis Fernando Camacho, donde él decía que estaba siendo perseguido políticamente y el presidente demostraba que no es así, que se ha seguido todos los procesos debidos como cualquier otro contribuyente. Y podemos observar específicamente cuando aclara el momento en que se le ha comunicado. Y podemos reproducirlo. Licenciada, dura un poquito. La entrevista dura 1 hora, pero este punto es clave en cuanto se refiere a la comunicación. Se aplica la ley. Y eso es lo que está haciendo Impuestos Nacionales con el análisis y la generación de las órdenes de fiscalización. ¿Qué pasa de acuerdo ahora, a la investigación que ha hecho, Impuestos Nacionales y el área de gestión de riesgo ha determinado desviaciones en el comportamiento tributario del NIT del señor Luis Fernando Camacho. Y eso establece que debemos generar una orden de fiscalización. No lo hace el presidente, no lo hace una unidad técnica que se encomienda y dice aquí hay una desviación y hay que generar una fiscalización, como lo hacen todos los días a las personas y a las empresas. Y se ha generado y se ha notificado. Y se ha notificado en el marco de la norma. Se puede notificar de manera personal, es decir, yo voy a su despacho de usted, en el ejemplo, Jimena, y le notifico y usted firma. Si no está ahí, entonces se deja un
aviso de visita y al día siguiente, si no está presente, se hace la notificación por cédula a la persona que está ahí en su oficina. Y eso es lo que se ha hecho con Luis Fernando Camacho. Entonces aquí no hay ningún tipo de persecución, más bien él ha perseguido, pues él ha hecho barbaridades en el gobierno de facto, ¿no es cierto? Permítame, por favor, señor. Y ahí está el video que queríamos enseñar. Bueno, la entrevista dura una hora, pero ese es el punto donde evidenciamos la comunicación que estaba siempre presente. Eso sería todo, licenciada. Muchas felicidades al grupo. Me ha gustado su trabajo, bastante bonito, bastante didáctico, pero también quiero aclararles alguna situación, ¿ya? Ese caso que ustedes han presentado no corresponde a la responsabilidad solidaria, ¿ya? En la relación jurídica existe el sujeto activo y el sujeto pasivo, ¿de acuerdo? Ya. En el caso de la agencia despachante era un tercero entre los dos, ¿no es cierto? Y ese tercero justamente ha ocasionado que este sujeto pasivo pague menos la deuda tributaria. Entonces, ahí tiene responsabilidad solidaria. En el caso que ustedes han presentado, solo hay dos. El sujeto activo, que es el Estado, la administración tributaria, y el sujeto pasivo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hay un tercero involucrado, ¿no es cierto?, en el pago en defecto de la deuda tributaria, ahí existe responsabilidad solidaria. ¿Listo? Está bien, licenciada. Ya. Muchísimas gracias, señorita. Entonces, usted solamente como responsable de grupo lo va a enviar las diapositivas, todo por separado para que yo pueda corregir algunos aspectos o pueda incluir, ¿no es cierto?, algún tema. Y una vez que yo le dé el visto bueno, vamos a proceder a la revisión, la calificación. ¿De acuerdo? Está bien, licenciada, muchas gracias. Ya. Los integrantes del grupo 7 están listos para el día viernes, Presente, licenciada, buenas tardes. Sí, licenciada, estamos listos, estamos mejorando algunos aspectos en cuanto al informe y las diapositivas también, licenciada. Eso, muy bien, ¿no? Les comento que el día viernes también voy a tomar el examen de grado de Gabinete de Auditoría Tributaria, ¿ya? Pero les voy a comunicar, ¿ya? Les voy a comunicar si algo pasa, pero si no, significa que vamos a pasar normalmente las clases, ¿de acuerdo? Está bien, licenciada, gracias. Ya. Entonces, que tengan un lindo resto de jornada. Nos vemos el próximo viernes. Hasta luego, licenciada, gracias. Hasta luego, licenciada. Hasta luego, licenciada, gracias. Hasta luego, licenciada. Licenciada, una pregunta. Sí. Si tiene una pregunta, va a ser algo fácil, algo sencillo, pero en la parte del artículo 54 que nos envió para taller, existen 10 puntos en los cuales los últimos dos, el 9 y el 10, o sea, claro, el documento es el que creo que se distribuye gratuitamente por el Servicio de Impuestos Nacionales. Entonces yo había impreso más antes el de los tomos, y tengo entendido de que había modificado una RND 1020-17, si no me equivoco, y en ese RND aún están los 8 requerimientos. Entonces, me quería preguntarle eso, ¿por qué en la RND, claro, también se está sumando el inciso 9, si no me equivoco, que es de bancarización, y el 10 del código de control? Pero entonces, ¿por qué no se añaden esos dos a la RND 1021-16 que se encuentra en los tomos? Ya está bien, muchas gracias. Lo que pasa es que la administración tributaria, como parte de su cultura tributaria, va generando usualmente documentos relacionados en materia tributaria, ¿no? RND, resoluciones ministeriales, circulares, comunicados, etcétera, ¿no? Les había comentado en algún momento de que esta información en materia tributaria todo el momento se actualiza, ¿ya? Y ustedes lo van a corroborar con el sistema de facturación virtual, por ejemplo. Ha nacido como el nuevo sistema de facturación virtual el año 2007, pero ¿cuántos cambios ha tenido hasta ahora, hasta agosto?
bastantes, ¿ya? Entonces, lo que usted tiene es una impresión en una determinada fecha, pero no se olvide que a partir de esa fecha han habido actualizaciones. Entonces, ¿qué es lo ideal? Que ustedes lo descarguen de la página de impuestos, ¿no es cierto? Los documentos actuales y sobre todo vigentes, ¿ya? Son los más confiables. No necesito imprimirlos. Yo también les comento que cuando hice mi diplomado en tributación el año 2017, he cometido el error de imprimirlos. Bueno, eran unos empastados de ese tamaño, ¿no? Pero me he dado cuenta que no. Es mejor descargarlos de la página de impuestos porque la información todo el momento se modifica, jóvenes. Todo el momento. ¿Ya? Entonces, eso Sí, es lo que licenciada. tengo que hacer, doctor. No, sí, la escucho. ¿Ya? Sí. Que descargar. Sí, licenciada. Lo que pasa es que sí, he verificado y he entrado a la página del SIN y en la actualización a septiembre sigue estando los 8 requerimientos. Entonces, por eso no Ya. lo entendí. Creí que y en el nuevo digamos, sistema ya no están. en el nuevo. Bueno, en el nuevo no lo he revisado todavía. En la 1021. Ay, ya. Te comento que no, ha sido modificado. Justamente hoy día lo he revisado yo. He comparado la RND 1021-2016 y he comparado el sistema de facturación virtual, ¿no? Entonces, no están algunos puntos, le comento. Ha omitido justamente, ¿no? Tal vez ha aclarado que ya no era necesario ser redundante de repente, pero ha modificado, don Cristian. Yo le confirmo esa situación. Está bien, licenciada. Lo que me confunde, tal vez, digamos, quiero leer algo, pero entonces en otra RND o en otro documento está con menos requerimientos, entonces yo voy a quedar con 8, pero en otra lo voy a tener en 10, entonces eso me confunde. Yo le voy a ayudar a comprender esa parte, ¿ya? Ya. A ver, la RND 100021-2016, ¿de qué fecha es? La 2116 es del 2016. Correcto, pero ¿de qué fecha exactamente? A ver, es del 1 de julio. Eso, fíjense, del 1 de julio del 2016. ¿Qué me dice el Código Tributario? Me dice, las normas son válidas a partir de su legal publicación. Eso me dice el Código Tributario boliviano. Entonces, a partir del 1 de julio del 2016 se aplica esta resolución normativa de directorio que me dice los puntos que usted señala, ¿no? Cuando la factura es original, cuando es dosificada, qué significa la nominatividad, etcétera. ¿Ya? ¿Hasta cuándo? Ha tenido muchas modificaciones, eso no importa. ¿Hasta cuándo? Hasta que salió la otra RND, ¿no es cierto? Que es la del sistema de facturación, la última, la que les he mencionado en el trabajo, en la que me dice, ojo, esta publicación va a entrar en vigencia a partir del 1 de diciembre del 2021. Entonces, ¿usted qué tiene? Tiene un plazo, tiene un tiempo que es desde el 1 de julio del 2016 hasta que se ponga en vigencia el otro sistema de facturación. Hasta ese momento vamos a seguir aplicando la RND 1021-2016. Sí, eso entiendo, licenciada. Bueno, también no sé si puedo preguntarle, en la parte de los tomos, precisamente del artículo 54, está con una letra tipo azulada, no sé si tiene algo que ver, porque el 55 está con una letra negra, entonces yo creo que supongo que se refiere a la modificación de la 10, 20, 17, o no sé por qué. A ver, ¿lo revisaremos? Voy a entrar a mi normativa, ¿ya? Sí. Aquí está, a ver, esto no está es. con una letra azulada y el párrafo precedente está con el artículo está con negro. Entonces no sé por qué también. A ver, vamos a ver la que yo tengo, ¿ya? A ver, aquí escritorio 503, es normativa tributaria, nuevo sistema de facturación. Aquí está, a ver, la 1021-2016, aquí está, el 1 de julio del 2016. ¿Me habla del artículo 54? Sí, licenciada, claro, pero eso es lo que se distribuye y eso es lo que les dije, ahí sí están los 10, pero en los tomos están solo 8, entonces era mi duda. No, pues de repente han omitido eso, puede ser un aspecto de la imprenta,
¿no? O sea, puede ser que sea eso, ¿ya? Porque saben que yo les digo con la experiencia que tengo de haber hecho 4 libros, no saben qué dolor de cabeza es la imprenta. Es un dolor de cabeza. Yo casi envejezco al ir a esta imprenta, les comento. Casi envejezco porque iba todos los días, porque era un trabajo de hace muchos años y quería que sea así, me lo hacía diferente, con errores, no saben. Aquí está, no, estimado estudiante, puede ser que en esos tomos que usted dice haya habido algún error de la imprenta, alguna omisión, se haya solapado el texto, etcétera, ¿ya? Pero usted tiene la página web de impuestos donde puede descargar su documento. Aquí dice 10, eso es lo que en realidad es importante. Sí, igual estoy en la página del CIN y en el tomo 2 del sistema de facturación electrónica, solo hay 8 igual. Ah, no me diga. Sí. ¿Está en la resolución 1021-2016 también? Sí, ¿Como ahora? en la que se ha actualizado a agosto. Entonces, Ya. en la Eso última. puede tener una respuesta, le comento. ¿Sabe cuál? En función al trabajo que yo le di, por ejemplo, le estoy diciendo que haga una recapitulación de todas las RNDs, ¿no ve? ¿Qué significa eso? Que ha tenido sus modificaciones, sus actualizaciones, sus adiciones. Y esta 1021-2016 puede ser que haya sido actualizada, modificada, ¿no es cierto? Y inclusive adicionada en algunos artículos. Y la que usted tiene ya tenga todos. Bueno. ¿De acuerdo? Bueno. Puede ser esa una justificación. ¿De acuerdo? Sí, está bien, licenciado. Bueno. Entonces nos vemos el día viernes. Está bien. Hasta luego, licenciado. Hasta luego. Hasta luego, licenciada. Hasta luego, señorita.